Bueno, vamos a empezar la tercera epístola de Juan. También es corta como la anterior, como la segunda. Esta nada más tiene un par de versículos más. Y bueno, se calcula que entre el año 90 y el 100 se escribieron estas epístolas, las tres en general, más sumado al Apocalipsis. Algunos dicen que se escribió primeramente el Apocalipsis y después las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Recordemos que la primera va dirigida a diferentes personas, ¿no? Pero una va dirigida a la segunda, ¿no? A la elegida, dice, la elegida. Claramente para mí da a entender a una iglesia. Acá en este caso es una carta personal que va dirigida a Gayo, dice, el anciano a Gayo, como dice acá la palabra, el amado, dice, a quien amo en la verdad, o amo de verdad, vamos a decirlo así. Vamos a simplificar sabiendo que el castellano antiguo tiene otra forma de expresión y vamos a tratar de encontrar el sentido, dice, el anciano a Gayo, y en este caso el anciano es Juan, como escribe acá, dice, el amado, dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Y cuando dice amado, entendemos claramente que está diciendo al Hijo de Dios, al creyente, al que es amado por Dios, y como dice acá la palabra, a quien amo de verdad. Bueno, con respecto a este versículo, vemos que es un saludo, una introducción para el destinatario. Como siempre se escribe en las cartas, ustedes tienen que entender que una carta no le vas a escribir directamente, sino que hay una forma de dirigirse, y bueno, lleva un encabezamiento, una fecha, un título y unas formas, ¿no? Y en este caso dice a quién es el destinatario, a Gayo, a quien amo de verdad. Entonces esto, como me dice la palabra en 1 Timoteo 1.5, rápidamente vamos a tocar ahí 1 Timoteo 1.5, con respecto al amor, dice acá la palabra, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces entendemos que primeramente cuando hablamos del amor de Cristo, entendemos que es verdadero, y el amor de Cristo es verdadero porque Él entregó su vida por nosotros. Y cuando está diciendo no fingido la palabra, y esto es lo que quería rescatar de 1 Timoteo 1.5, dice, nacido de corazón limpio. Cuando dice un corazón limpio, es un corazón que ha sido purificado por el lavamiento o por el sacrificio de Cristo, en el sentido que hay una limpieza del pecado. Nosotros, como tenemos fe, nos arrepentimos y vemos que ahí son perdonados o somos limpios de pecado. Y como dice, nacido de un corazón limpio. Entonces, ¿de dónde nace el amor? De un corazón limpio. Entonces, ¿por qué? Porque ahí mora Cristo. Mora Cristo en un corazón limpio. Siempre decimos, sin santidad nadie va a ver a Dios o verá a Dios. Y en el sentido que una relación con Dios equivale a limpieza del ser humano. Limpieza del creyente. Pedir perdón, confesar el pecado. Y dice, y de buena conciencia. Una conciencia buena es una conciencia limpia, como dice en nuestras escrituras, y de fe no fingida. Entonces, este es el amor verdadero. Y como dice acá la palabra, 1.2, a lo que queremos desarrollar, 1.2 también, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Bueno, vemos cómo lo está diciendo acá, amado, otra vez cita amado, amado por Dios, amado en el amor de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, en estos dos versículos está citando el amor, y vemos que siempre es el encabezamiento, lo principal del amor, ¿no? Porque el amor se representa en Dios y es una naturaleza de Dios, y él asienta así, entonces habla sobre el amor. Entonces, cuando le está diciendo a Gayo, a quien amo en la verdad, me quiero dirigir en este versículo 1 principalmente, y después desarrollamos el 2, dice así la palabra en 1 Juan 3.18, 1 Juan 3.18, 3.17 y 18.
Este es el breve saludo, la breve introducción, para dar un contexto simplemente y para entender de lo que se trata un poquito de a quien amo la verdad. Dice, amado, yo deseo. Entonces el deseo está porque ama en el amor de Cristo, vamos a decirlo, porque ¿cómo podemos decir el amor de Cristo? Vemos que podemos decir que esto es una naturaleza de Dios, y dice, y que tenga salud, vemos el buen deseo, que sea sano, dice, así como prospera tu alma. O sea, globalizando, acá nos da a entender que Gallo, en este sentido, era una persona prosperada espiritualmente. Pero dice, que seas prosperado en todo y tengas salud. Y acá hace hincapié, tal vez era una persona enferma, algunos especulan en esto, dice, y que tengas salud así como prospera tu alma. De ahí se deja entender que tal vez era una persona enferma, pero tenía servicio para el Señor. Entonces vamos a 1 Juan 3, 17 y 18, como cité. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vemos cómo lo comparamos. A quien amo es la verdad, a quien amo de verdad. Entonces yo, desprendiéndose este versículo y dando a entender este versículo también, que el amor se muestra en los hechos. Entendiendo acá que dice, no amemos solamente de palabra, y da hincapié, ¿por qué? Al versículo anterior, cuando dice, el que tiene necesidad y cierra su corazón de él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Yo te puedo decir te amo, pero si vos estás en necesidad y no suplo tu necesidad, pudiendo, a eso es lo que voy, sobrándome, entonces claramente no me interesa tu vida, claramente no te estoy amando. Y dice acá la palabra, no amemos solamente de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Entonces, como entendemos acá que el amor se tiene que ver en los hechos, como dice acá, y se tiene que ver, como dice acá, no solamente de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Entonces, cuando dice en hechos, está diciendo por las acciones, ¿no? Por la forma de actuar. Y cuando está diciendo en verdad, está diciendo que lo sientas en tu interior, que lo sienta en tu alma. Porque entendía esto, un poco meditando esta palabra, que siempre tienen que ir ligadas la una de las otras. Porque si vos, por ejemplo, ayudás a otra persona, pero no sentí el amor, queda simplemente como una beneficencia, vamos a decir una ayuda natural. O sea, son hechos sin amor. Y de lo contrario, cuando son palabras sin hechos, tampoco se demuestra el amor. Entonces, como dice acá, en verdad, dice, entonces tiene que estar el hecho y que lo sientas, que te haga actuar ese amor. Entonces las dos cosas, dice, amemos no solamente de palabras, sino en verdad. Entonces cuando saludamos, cuando decimos te amo, uno lo tiene que sentir, pero también se ven las acciones, en los hechos. No sirve de nada decirle yo te amo y vos te estás muriendo, o sea, tenés una necesidad muy grande y yo te puedo ayudar y simplemente te suelto la mano. No sirve eso. De lo contrario, también, como digo, podemos ayudarle a la persona, pero si yo no siento el amor, simplemente lo voy a tomar como una carga. ¿Por qué? Porque, a ver, digo, Jonathan me puede venir y decir, me ayuda y me ayuda y me ayuda. Y yo lo ayudo 1, 2, 3, pero cuando yo no siento el amor por él, al final va a ser como una carga para mí, me voy a cansar de él. Entonces no está morando el amor de Dios en mí, no está morando la presencia de Dios en mí. Por eso dice, no amemos solamente de palabra, sino en hecho y de verdad. Ese amor tiene que ser nacido, como vuelvo al versículo ese, de corazón limpio. Entonces cuando hay humillación vos lo vas a sentir y eso te va a accionar todas las veces que sea. Vemos, todas las veces que sea, y no va a ser una carga, porque vos podés ayudar una vez por lástima, 2 veces, 3 veces, pero cuando no le tenés amor, te va a traer un cansancio. Al final yo me tengo que hacer carga de otro. No es así. Eso es lo que vas a decir.
Entonces por eso uno tiene que sentir el amor para que por ese amor sea promovida la acción y no como una carga, no una obligación de sostener a otro en el problema, de sustentar a otro en el problema, porque ahí es cuando comienzan los problemas. Ahí empezamos a pensar que hay una avivada, no lo estamos haciendo de corazón, entonces al final ese amor es como que se va a acabar porque son solamente palabras por un lado o acciones por el otro lado y sin amor. Entonces esto es lo que yo entendía de este versículo, no solamente en palabras, sino en hecho y de verdad. A ver, digo, ¿no? Porque todos decimos, ¿no? Los jóvenes, te quiero, ¿no? Cuando se abrazan así entre las chicas, oh, te quiero, amiga. Pero el tema es que todos tal vez lo dicen en palabras, pero en el momento de la necesidad es cuando uno tiene que actuar. Y ahí se ve el amor verdadero, que no es solamente de palabras, porque de palabras lo puedo decir, pero el tema es que lo tenga que sentir, y ese sentimiento es lo que me va a ayudar a ver la necesidad del otro para poder ayudarle. Ahora me dice acá la palabra, en el segundo versículo, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Hay una versión que dice así como prospera espiritualmente, también que todo lo que dice, también todo lo que haga y que tenga buena salud. Y cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de que no hay enfermedad, que hay un cuerpo sano. Entonces, entendí acá, porque siempre yo lo llevaba a esto al final, caía en esto, ¿no? Siempre entendemos y asociamos que la enfermedad está ligada al pecado, ¿no? Bueno, acá me abrí un poquito más a través de este estudio la cabeza, que no es tan así. Hay momentos y momentos, hay momentos de prueba, hay momentos de luchas. Y como entendía, tal vez uno puede tener un cuerpo sano, pero espiritualmente está enfermo. Digo, por la incredulidad, por el pecado, por muchas cosas que nos llevan a apartarnos del Señor. Y entonces esto me lleva a Filipenses, viendo el otro ejemplo, el ejemplo del servicio en la enfermedad. Porque siempre decimos, Cristo es sanidad, y sanaba la enfermedad, ¿no? Entonces, al representar la sanidad, por contrapartida del diablo, la posición, el enemigo que representa la enfermedad. Pero no en todos los casos es así. Por eso tenemos que medir en sí, digamos, la vida espiritual, viendo las acciones, viendo cómo actúa a través de la palabra y viendo cómo trata con cada uno. Y hay cosas que al presente no entendemos. Y cuando pasamos las experiencias recién las entendemos. Yo digo, de soltero pensaba una cosa. A ver, con todas las criaturas que se movían en la iglesia, a mí me molestaba en sí. Eran molestos porque corrían, daban vueltas, pero cuando ya tenés un pensamiento de padre pensás diferente. Ahí lo mirás desde otra óptica. A ver, también. A ver, cuando yo nunca había perdido un familiar cercano, pensaba de una cosa, a través de la muerte. Pero cuando pasás la experiencia ya te lleva de otra óptica. Y esto habla de que ha perdido una madre, un hermano, alguien bien cercano, alguien, digamos, que tenía mucha, digamos, te ligabas mucho emocionalmente. Entonces ahí ya empezás a actuar de otra forma o a pensar de otra forma porque te cambia la cabeza, experiencias que golpean fuerte. Entonces la palabra nos abre a través de esta experiencia y llevamos a comprender mejor los textos que están escritos. Dice acá la palabra en 2:25 de Filipenses: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades, dice, por Epafrodito. Ahora dice acá la palabra en el 26, porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes, así lo vamos a hablar en castellano como entendemos, y gravemente se angustió porque había escuchado o había oído, dice, que ustedes sabían que había enfermado.
pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, dice Pablo, en esta carta a los filipenses. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para no añadir tristeza sobre tristeza. 2:30, vemos. Porque por la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte, entendiendo que justamente de esta enfermedad casi terminó en muerte. Y dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces expuso su vida, aún estando enfermo, dice, exponiendo, dice, su vida para suplir lo que faltaba en el servicio, en su servicio, le dice a los filipenses, por mí. O sea, entendiendo el contexto, ¿por qué lo dice esto? Pablo estaba en la cárcel, él estaba esperando el juicio de parte del emperador Nerón. Pablo estaba encerrado en una cárcel, o como una prisión domiciliaria, vamos a decirlo así, y bueno, esperaba este juicio, ¿no? Entonces, el que le estaba llevando, el ministrador de la necesidad, era Epafrodito, pero Epafrodito dice que enfermó, él lo ayudaba. Y Epafrodito, acá estando al servicio de Pablo en Roma, y esto lo estaba hablando a la iglesia de los filipenses, los filipenses estaban lejos como ciudad, entonces no lo podían suplir, no podían ayudarle. Entonces vemos que dice, estuvo próximo a la muerte, entonces que arriesgó su vida y estuvo próximo a la muerte, mientras hacía por mí, como dice en otra versión, lo que ustedes no podían desde tan lejos. ¿Por qué? Porque estaban en otra ciudad, claramente. Entonces, entendemos acá en el 2:30 al final que fue el que suplió. Ahora yo entendía una cosa, que esto se deja entender que no es bueno servir en enfermedades y que los sanos deberían hacer ese trabajo, pero muchas veces no hay otra salida, el Señor lo permite así, en el sentido que no hay personas, en el sentido que las circunstancias te obligan, y Pablo estando prisionero en Roma, yo como digo, en una casa esperando el juicio, vemos que Epafrodito fue el que lo suplió y expuso su vida. Entonces, acá era por amor al servicio. Ahora entendemos y le damos el contexto a todo esto. Vemos que acá no habla de un castigo para Epafrodito, sino que por el servicio, y el Señor lo probaba en este sentido, a ver cómo iba a actuar, y él no le importó su vida, o sea, no le importó perder su vida con tal de cumplir el servicio para Dios. Porque cuando estaba sirviendo a Pablo, se deja entender que era el servicio para Dios. Entonces, a ver, esto me lleva también al versículo 4:10 de Filipenses, vamos a leerlo de ahí. ¿Qué dice con respecto a esta ayuda? Vemos que dice en 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba oportunidad. O sea, estaban necesitados de mostrarlo, pero faltaba oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Vemos, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces llegó la ayuda. Pero como digo acá, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Y entendí acá, en el 4:12, así como para estar saciado, como para tener necesidad, así para tener abundancia, como padecer necesidad. Saciado, hambre, está hablando. Siempre decimos, y en este contexto, ligado al espíritu de muerte. Ligado. Siempre asociamos también ¿qué? ¿La miseria con qué?
¿La miseria con qué la asociamos siempre? Está en pecado, siempre. No, no está en pecado. Está en pecado. No, está pasando miseria porque está en pecado. Hay que ver los contextos, porque acá lo está diciendo, dice, Pablo, estamos hablando de Pablo. Está bien que es la manifestación satánica. Eso se deja entender. Pero acá, por amor a la obra, dice que él estaba preso. Primeramente entendemos eso. Dice, estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre. Entonces, en ese sentido, ya te da una óptica diferente. Porque vos vas a salir casi siempre, digamos, lo ligamos al castigo. Decimos, no, si está pasando hambre porque Dios lo está castigando, ¿no? Siempre hablamos así, en la enfermedad también. Y si muere alguien de enfermedad, y bueno, no pudo vencer, Dios la castigó, Dios permitió así. Siempre tenemos eso ya nosotros metido inconscientemente en la cabeza, o al menos yo, a mí hasta hace tiempo, pensaba de esa forma, ligado siempre a la derrota, a la enfermedad, a la miseria. Entonces me pasaba esto, ¿no? Que siempre juzgaba conforme a lo que veía y no conforme a lo que la palabra dice. Y la palabra dice que vas a padecer necesidad por causa del camino del Señor. En este sentido dice hambre. Ya ni siquiera dice pobreza, porque pobreza podemos ser todo, o podemos tener todo, pero ¿qué pasa? Decir, estoy comiendo igual, aunque sea una comida pobre, pero estoy comiendo. Pero el hambre, acá como dice Pablo, hambre. Entonces en ese sentido, cuando ya empiezan a hacer ruido las tripas, lo vamos a ligar a un castigo. Siempre vamos a comparar o vamos a llevarlo a que está siendo castigado. Sin embargo, dice acá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice en el 13. Y dice, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mis tribulaciones, en mis padecimientos, en mi necesidad, en mi sufrimiento. Eso quiere decir tribulación. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Hoy tengo abundancia, dice, porque había pasado hambre. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el que estuvo enfermo, próximo a la muerte. Vemos cómo Satanás quiso impedir la ayuda para Pablo para matarlo antes de tiempo. Y vemos que un prisionero dependía que le traigan de afuera. O sea, estaba condenado si no le traían a morirse de hambre. Y como dice acá la palabra, dice, todo lo he recibido, dice Epafrodito, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces eso es lo que le agrada a Dios. Entonces en un momento los prueba a ver cómo vamos a actuar. ¿Qué vamos a hacer? Y Epafrodito, si se quedaba con la enfermedad, Pablo iba a morir de hambre, doble perjuicio. Y los otros que estaban lejos no podían ayudar y no le podía llegar la bendición. Y Epafrodito era el encargado o el anciano en Filipos. Esto tenemos que entender, pero fue un mensajero, fue una ayuda. Y en ese sentido entendía, volviendo, que sí se puede manifestar la enfermedad y se puede manifestar la miseria. Comparando, simplemente ligué acá, digamos, la miseria, lo puse en comparación para poder entender que hay distintos ejemplos que muchas veces nos asociamos al castigo. Y como dice acá la palabra en Apocalipsis 2:9, le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu sufrimiento y tu pobreza, pero le dice, tú eres rico. Aclara, tú eres rico. Vemos acá la palabra. Entonces, uno puede ser pobre, pero rico espiritualmente. Y eso muchas veces no cabe en nuestra cabeza entender, la miseria, las necesidades, el hambre, el sufrimiento, pero dice, tu pobreza. Y siempre ligamos la riqueza asociada ¿a qué? A la bendición de Dios. Y ahí es que tenemos un mal entendimiento. Si sos pobre es porque Dios no te da bendición. Y acá le dice, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque tiene la salvación, tiene el entendimiento, tiene la liberación. Y eso es lo que no entendemos muchas veces de la palabra. Entonces es necesario muchas veces pasar circunstancias y probar a la luz de la palabra para ver si lo que predicamos es verdad, tenemos razón, estamos interpretando correctamente, ¿no? Entonces, leyendo otra vez, este verso 2 dice, amado, yo deseo
que tú seas prosperado en todas las cosas, le dice, y que tengas salud. Sin embargo, estaba enfermo. Pero el deseo de Pablo es que tenga un cuerpo sano, como digo, así como prospera tu alma, porque el alma de él prosperaba, pero no así su cuerpo, ¿qué? Su cuerpo natural. Entonces esto es difícil de entender muchas veces cuando primeramente no tenés todo el contexto de la palabra y segundo, no estás entendiendo bien que cada caso es diferente y que muchas veces te prueba a ver el Señor. Vas a sanar, vas a tener el servicio, vas a creer en Dios y bueno, distintas cuestiones en sí, pero uno humillándose va a encontrar la respuesta acá por la palabra. Y quiero entrar en el 3.4 para que no se haga muy corta la prédica. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el que oír que mis hijos andan en la verdad. Entendiendo, como dice acá la palabra, en estos dos versículos va a hablar habla del gozo, de la alegría que tenía Juan al saber que sus hijos espirituales, los que estaban adoctrinados por él, andan en la verdad. Recordemos que la verdad siempre está asociado ¿a qué? A la palabra de Cristo. Vemos, esa es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ya no hay una figura, sino algo, una sustancia, una realidad, el verbo hecho carne, el Hijo de Dios que vino a entregar su vida por nosotros como estaba profetizado de la antigüedad y en Isaías 53 lo profetiza. Ahora dice acá la palabra, con respecto a este versículo, para ir directamente al grano, 1 Corintios 13.4. Vemos las dos características de Juan, porque acá dice, mucho me regocijé, dice, y me gozo, dice, al saber de que mis hijos andan en la verdad, dice, andan en la verdad. Entonces, 1 Corintios 3.4 dice, 13.4, perdón, el amor es sufrido, pero esta es una característica que tenía Juan, el amor, dice, es benigno, no tiene envidia, y se goza, al final del 13.6, se goza de la verdad. Las dos características que cumplía Juan, dice, se goza de la verdad. Entonces tenía el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en el 1.3 dice, me gocé al saber que mis hijos andan en la verdad. Entonces, el gozo, ¿por qué? Porque saber que uno está en la verdad. Entonces, estas características las tenía Juan, amor y gozo por la verdad. Pero no nos detenemos acá, sino que en 2 de Juan, dice 1.4, dice así la palabra. 2 de Juan 1.4 dice, mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento, dice, del Padre. Entonces acá, como dice, mucho me regocijé al saber que alguno de tus hijos anda en la verdad, como hemos recibido el mandamiento del Padre. Entonces, lo que está contrastando acá, entendemos, andar en la verdad quiere decir andar en la fe, en el sacrificio de Cristo, donde entregó su vida por nosotros. Y ya no en la ley, dice, andan en la verdad. Entonces, esta realidad, este sacrificio de Cristo, donde obtuvimos la salvación, entonces le trae el regocijo a Juan. Y vamos entendiendo así por la palabra que va a tocar mucho sobre el amor, pero el amor en el sentido que viene o promueve Dios a través de nuestra vida. Entonces, así como entendía que Juan trata mucho sobre este tema, y tiene otra óptica claramente que la de diferente a nosotros, digo. Porque nosotros jugamos según los hechos. Y él lo mira todo de la óptica del amor. Entonces cuando dice hijitos,
que en sus epístolas lo dice, está mostrando una mirada paterna, una mirada tierna. Entonces entendemos lo que somos padres. Esto no lo puede entender una persona que no es padre. O sea, puede llegar a comprender más o menos, a tener una vaga idea, pero el amor paterno, digamos que siempre es como que, por más que falle su hijo, su hija o lo que fuere, ¿no? Siempre estamos diciendo así, por los hijos, siempre va a perdonar y siempre va a dar otra chance, otra oportunidad. Siempre va a querer tener esa relación con su hijo. Siempre le va a perdonar todas las macanas, ¿no? Porque cuando su hijo viene y le dice, perdóname papá, perdóname mamá, siempre va a haber otra oportunidad, otra chance. Entonces esta es la mirada de Juan, que perdona, que ayuda, que no ve todo desde el punto de vista castigo y condenación, sino que ve desde el punto de vista, te perdono para restaurarte. Vos venís arrepentido, tenés otra chance, otra oportunidad. No es condenativa la mirada, sino es una mirada de amor, una mirada que da oportunidades. Y una mirada que creo yo deberíamos tener todos. Por eso siempre Juan trató sobre el amor y digo, ¿no? Esto es lo que muchas veces nos cuesta a los creyentes. Tenemos una mirada más bien, y acá comprendía lo del hijo pródigo también. El hijo pródigo dice que cuando volvió su hermano se enojó, ¿no? Y vemos que cuando hay diferencia entre hermanos, hay peleas y rencores así. El papá le perdona al hijo o a la hija, la mamá le perdona, pero el que está rencoroso, porque le perdonaron, es el hijo. Va a volver a hacer lo mismo, y tal vez tenga razón, vuelva a hacer lo mismo. Pero el amor de padre, el amor de madre, siempre va a perdonar. Entonces esta es la mirada de Dios, que es diferente. Diferente a la de un hermano, porque ¿quién no se ha enojado con un hermano? Vos que tenés hermano, ¿te peleaste alguna vez por algo? Y bueno, sí, tenés diferencia, claramente tenemos. ¿Por qué? Porque tal vez le hacían doler la cabeza a la familia, al padre, a la madre. Hacían cosas que no debían hacer. Y uno que se porta bien y ve que está actuando mal ese hermano y que le vuelve a perdonar el padre, entonces dice, pero ¿cuánta oportunidad le va a dar? ¿No ves que lo está usando? ¿No ves que se está aprovechando? ¿No ves que le va a volver a hacer lo mismo? Bueno, yo creo que así en la iglesia la mayoría tenemos esa mirada más de hermano, que nos enojamos cuando hay perdón, cuando hay oportunidad otra vez, que va a volver a hacer lo mismo, y no tenemos esa mirada paterna que lo perdona, que le vuelve a dar otra oportunidad, que lo quiere restaurar. Y ahí es cuando, bueno, yo me diferencio y tengo mucha distancia, digamos, con respecto a Juan, porque yo analizo mi situación, qué es lo que siento. Y tal vez yo no daría oportunidad a muchas personas, o a algunas personas, no sé. Pero así también cuando juzgamos de la misma manera, porque no quiere decir que, no quiere decir que tal vez vos lo digas o vos actúes así, pero ¿qué pasa? Lo que sentís es el tema, lo que sentís adentro. Entonces, vos darías oportunidad a otra persona que cae 1, 2, 3, 4 y le vas a cerrar la puerta y vas a decir, basta, tampoco, escúchame, yo no soy Dios. Tampoco todo el tiempo me va a tratar como un tonto, como una tonta. Entonces se terminó acá la misericordia. Sin embargo, la mirada de Juan es diferente. Restauradora, que da oportunidad, que habla sin rencores. Como un padre o un hijo habla sin rencores. Porque no siente ese rencor hacia sus hijos. Le duele que esté mal emocionalmente, que actúe mal, un montón de cosas, un montón de perjuicios. Pero no te va a quedar, es un enojo momentáneo y después querés volver a estar, o sea, en comunión con tu hija, con tu hijo. Te pueden romper el celular, te enojaste un ratito, te pueden romper la computadora, te enojaste un ratito. Dios guarde mi computadora, ¿no? Pero a lo que voy es que después se te pasa, decís, bueno, prefiero tenerlo bien a mi hijo, a mi hija, darle una oportunidad más y no por un enojo, por algo, digamos, por algo ¿qué? Por algo material, condenarlo para siempre o pelearme, discutir fuertemente, no, entonces esa es la mirada, yo creo, de Juan y que tendríamos que tener, ¿no? Ese gozo también
por saber que muchos andan en la verdad, pero sobre todo haciendo hincapié en la introducción, a quien amo en la verdad. Este personaje, este gallo, y después va a tocar otros personajes como Diótrefes, como hay otro más que va nombrando ahí, y digamos que cada uno cumple su función. Y vamos a ver que en la iglesia hay Diótrefes, hay, como dice, creo, unos versículos más abajo, Diótrefes, después Demetrio, y cada uno cumple su función. Cada uno cumple su función. Vamos a ver eso, creo que mañana, si Dios permite, mañana ya lo vemos. Entonces, ¿qué están estos personajes? Diótrefes habla mucho del señorío, de querer tener el primer lugar, de querer gobernar a todo, tenerlo así, y si lo que digo yo es palabra de Dios, y si no la sé, bueno, vía. Hay estos hermanos. En cambio están los Demetrios también, que actúan como cristianos, actúan con compasión, actúan como dice la palabra. Entonces hay en cada uno de nosotros un pedacito de esto, un pedacito de Demetrio y un pedacito de ¿qué? Un pedacito de Diótrefes. Y debería haber esto, lo que siente Juan, el amor. Esto siempre hace hincapié en el amor, Juan, y esto es lo que deberíamos sentir. Bueno, sin más palabras, seguimos mañana. ¿Ves?